Vamos a ampliar esta información. Ya estamos en una entrevista vía Zoom. Le damos la bienvenida al representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA en Bolivia, Pablo Salazar. Señor Salazar, queremos hablar justamente sobre este estudio de mortalidad materna en Bolivia y las tareas que se están realizando justamente para frenarla. Adelante, buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Perfecto, coméntenos, estas cifras son muy elevadas. ¿Qué es lo que llama la atención en Bolivia en cuanto a la mortalidad materno-infantil? Mire, en términos generales, decir que en Bolivia hemos logrado unas reducciones, las cifras eran mucho más altas en el pasado. En este momento lo que tenemos son algunas estimaciones que se realizan por parte de organismos internacionales. No hemos logrado tener desde el año 2012 una medición, aunque se publicó en 2016, pero son datos del año 2011-2012, con los cuales se hizo una medición directa de lo que ocurre con la mortalidad materna, es decir, con la mortalidad de las mujeres a causa del embarazo, durante el embarazo, el parto, el posparto. Y la verdad es que este momento los estimados nos indican que tenemos aproximadamente 380 muertes al año, diciendo y mencionando que todas estas muertes, o la gran mayoría de estas, son muertes que podrían ser prevenibles si nosotros logramos que justamente se eviten esas tres demoras de las cuales usted hablaba. Es decir, logramos que las mujeres puedan identificar claramente signos de peligro, es decir, que no normalicemos temas como el sangrado durante el embarazo, el dolor abdominal, el hecho de que tengamos problemas de trastornos hipertensivos, que nos duela la cabeza, se nos hinchen los pies, tengamos, ¿no es cierto?, en términos generales, molestias extremas durante el embarazo, y que eso no nos llame la atención para poder llegar urgentemente a centros de salud. No es suficiente tener controles regulares, también es importante cuando hay una situación de una emergencia obstétrica, ya sea porque va a haber o hay una hemorragia, o tenemos una infección grave, o tenemos trastornos hipertensivos, que las mujeres puedan ser referidas directamente a los servicios de salud de alta complejidad para que puedan ser tratadas. Todas estas emergencias, si llegamos a tiempo, podrían ser tratadas de tal forma de que no comprometan la vida de las mujeres. Sin embargo, la distancia que tenemos entre las comunidades y los centros de salud, la demora que encontramos también en la atención oportuna, en el acceso, en la decisión de llegar hacia los centros de salud, y luego los temas de calidad dentro de los centros de salud están comprometiendo la vida de las mujeres, y eso es lo que esta estrategia trata de levantar la atención. Es decir, el hecho de que podemos, si nos unimos como comunidades y además realizamos y priorizamos las inversiones adecuadas a nivel municipal, a nivel también de nuestras ciudades, vamos a poder lograr tener un impacto sustantivo, no solo en este caso en la vida de las mujeres, sino también en reducir lo que se llama la mortalidad neonatal, es decir, la mortalidad de aquellos bebés antes de los 28 días, que lastimosamente sigue siendo una mortalidad relativamente alta en el contexto de Bolivia, a pesar de los avances que hemos tenido en los últimos años. Señor Salazar, según los estudios, esta medición se ha hecho la última justamente en el año 2012. Ahora, ¿las cifras podrían haber incrementado en estos últimos años o hubo una reducción? Mire, nuestra estimación es que se redució, hemos bajado más o menos de 160 por 100.000, teníamos más de 400 muertes al año, menos de 400, eso redució a 146 por 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, con el ministerio estamos en el proceso de diseñar un estudio detallado con los datos del Censo de Población y Vivienda, que tiene un módulo en el cual se hace la consulta a las familias sobre la mortalidad que ha existido en los últimos 5 años. Esto se preguntó en el 2024 en el censo. Eso va a permitir que hagamos un nuevo estudio postcensal para poder determinar dónde estamos exactamente y con precisión. Yo espero que estemos bastante más bajo, espero que estemos bastante por debajo de los 146 por 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, todavía vamos a estar en niveles que son altos para una sociedad que tiene la capacidad de poder, sin duda, llegar a niveles que tienen nuestros países vecinos, donde existe mortalidad que está por debajo del 70 por 100.000 nacidos vivos. Entonces, este estudio que estamos planteando hacer junto con el Ministerio de Salud, con diferentes actores, con los datos del INE, con el apoyo, ¿no es cierto?, también de los sedes, de las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud a nivel subnacional, en cada departamento, en cada municipio, nos va a poder ayudar, nos va a poder
ayudar a definir un poquito mejor. Ahora, de las cifras preliminares que hemos visto, sorprende mucho que ciudades como el Alto siguen teniendo una alta mortalidad materna, pero también el caso de Santa Cruz, el caso de La Paz, el caso de Potosí, de Cochabamba, donde se están concentrando las muertes de este momento y donde tenemos que entender un poco más qué es lo que está ocurriendo con los servicios de salud para poder lograr corregir estos desafíos entre las acciones de la comunidad, las acciones que tenemos desde el punto de vista de la política pública y la facilitación de los accesos a los servicios de salud, y finalmente desde la calidad de los servicios que garanticen que efectivamente ninguna mujer muera dando vida. Ahora, en este informe Hilos de Vida Rotos, ustedes mencionan 5 desafíos. ¿Cuáles son los más importantes justamente para lograr bajar estas cifras de mortalidad en nuestro país, para dejar de ser los más alarmantes también de la región? Mire, un primer tema es, yo creo que en general, lograr como sociedad valorar de una forma más alta la vida de las mujeres, que se traduce desde tener planes para poder asegurar en caso de que exista una emergencia, para que cualquier mujer embarazada, tanto la familia como su comunidad, puedan tener un plan de contingencia para llegar a un servicio de salud en caso de que se presente una emergencia obstétrica. Esto implica tener desde las condiciones económicas para poder realizar ese traslado en una situación de emergencia, hasta el hecho de que podamos tomar las decisiones de organizar a esa familia de tal forma de que esa mujer pueda acceder de la forma más urgente posible a los servicios de salud. Primer gran tema. Entonces necesitamos a nivel comunitario garantizar que las mujeres pueden tomar la decisión y tienen los recursos para poder llegar a los servicios de salud. Segundo gran tema, tenemos que mejorar la infraestructura en un país tan grande, tan complejo como Bolivia, donde tenemos una población que está distribuida en 1 millón de kilómetros cuadrados. Necesitamos tener servicios que permitan una movilidad urgente de las situaciones, en este caso de todas las complicaciones obstétricas. Un buen sistema de referencia y contrarreferencia es sin duda una necesidad imprescindible en el contexto boliviano. Y también el garantizar que dentro de los servicios de salud tengamos los profesionales adecuadamente entrenados que puedan realizar, por ejemplo, una extracción manual de placenta, que tengan los insumos, que tengan los instrumentos para poder atender una emergencia obstétrica. Tenemos que garantizar que haya sangre dentro de los servicios de salud. Hemos hecho una evaluación de 76 servicios de salud de primero, segundo, tercer nivel, donde hay capacidad de atención de partos y donde se atienden partos en el país. Y hemos encontrado que en el primer nivel de atención en ningún caso existe la disponibilidad de sangre, y en el segundo y tercer nivel de atención solo el 80% de los establecimientos dispone de sangre de una forma regular. Entonces, si la hemorragia sigue siendo uno de los desafíos principales por los cuales las mujeres mueren en Bolivia, la dotación de sangre tiene que convertirse, ¿no es cierto?, en una prioridad esencial para garantizar que podamos salvar estas vidas. También tenemos que mejorar desde el punto de vista específico en los servicios de salud ciertas capacidades de personal médico que deben estar disponibles, esas capacidades y ese personal 24 horas al día, 7 días de la semana, y esto implica un esfuerzo entre el Ministerio de Salud, entre las gobernaciones, entre las alcaldías, para poder priorizar la asignación de ginecólogos, de anestesiólogos, de poder tener estas capacidades que van a garantizar que podemos salvar vidas. Y en definitiva, es lo que estamos llamando nosotros la atención, es la necesidad de priorizar como sociedad la vida de las mujeres y tomar acciones que permitan que efectivamente lo que estamos en este momento, de lo que estamos careciendo, que son estos instrumentos para poder garantizar que la atención de buena calidad que salva vidas se dé lo antes posible, por una secuencia en la cual desde las comunidades hasta los servicios de salud tenemos estas demoras en la atención que podamos, ¿no es cierto?, priorizarlas. Y por último, la necesidad de tener una medición permanente. No vamos a mejorar jamás la mortalidad materna si no podemos hacer una medición regular, permanente, lo que llamamos un sistema de vigilancia epidemiológica que esté entregándonos datos anuales y con una frecuencia adecuada para que podamos corregir todos los problemas que podemos encontrar dentro del servicio de salud y garantizar que estos se corrijan de una forma adecuada para prevenir la siguiente muerte materna que podría darse en ese establecimiento. Le agradecemos al señor Pablo Salazar, representante del UNFPA en Bolivia, por habernos empleado toda esta información y cómo podemos hacer para bajar en los próximos años la cifra de mortalidad materno-infantil, que sin duda alarma porque son las más elevadas que tenemos en la región. Continuamos con más contigo, Ramiro.